los átomos. ¿Cuál es entonces la naturaleza de Dios? ¿Es carne? Dios no lo permita. ¿Tierra? Dios no lo permita. ¿Fama? Dios no lo permita. ¿Es inteligencia, conocimiento, razón correcta? En consecuencia, en esto y en cualquier otro sitio, busca la verdadera naturaleza del bien. Epicteto. Tengo un desacuerdo importante con mi amigo Epicteto, y precisamente el hecho de que podamos tener opiniones tan divergentes en un tema fundamental y que a pesar de eso seamos del mismo parecer acerca de cómo vivir nuestras vidas es uno de los rasgos más preciosos del estoicismo. Crea un espacio común para creyentes religiosos y no creyentes, unidos por su comprensión común de la ética, sin importar su metafísica divergente. Cuando le pregunté a Epicteto sobre su visión de Dios, me contestó: ¿quién ha ajustado la espada a la funda y la funda a la espada? Nadie. Seguramente la misma estructura de estos productos acabados nos impulsa habitualmente a inferir que deben ser el resultado del trabajo de algún artesano y que no están construidos al azar. Entonces, vamos a decir que todos estos productos señalan al artesano, pero que las cosas visibles y la visión y la luz no lo hacen. El hombre y la mujer y el deseo de unión y el poder para usar los órganos adaptados para ello no señalan al artesano. Este es un ejemplo sorprendentemente temprano porque se escribió en el siglo II después de Cristo, de lo que se conoce como el argumento del diseño para fundamentar la existencia de Dios. Una variación del mismo fue usada más tarde por destacados teólogos cristianos, entre ellos Tomás de Aquino, y quizá es más conocido en la formulación del teólogo natural del siglo XIX, William Paley, que la planteó solo unas pocas décadas antes de que Darwin escribiese El origen de las especies. Supongamos que al cruzar un páramo mi pie tropieza con una piedra y me preguntan cómo llegó allí la piedra. Posiblemente podría responder que, por lo que sé, ha estado allí desde siempre. No será fácil demostrar lo absurdo de esa respuesta. Pero supongamos que he encontrado un reloj en el suelo y se me pregunta cómo es posible que este reloj esté en ese lugar. Difícilmente podría pensar en una respuesta como la que he dado antes, que, por lo que sé, el reloj podría estar allí desde siempre. Debe haber existido en algún momento y en un lugar u otro un artífice o artífices que formó para el propósito que cumple en la actualidad, que concibió su construcción y diseñó su uso. Cada indicio de artilugio, cada manifestación de diseño que existe en el reloj, existe en las obras de la naturaleza, con la diferencia del lado de la naturaleza de ser mucho más grande, y esto en un grado que supera todo cálculo. El argumento es intuitivamente muy poderoso y es muy posible que la mayoría de los creyentes lo presenten como una primera respuesta a la pregunta de por qué creen. Como era de esperar, también es el argumento contra el que los ateos han concentrado con mayor frecuencia su artillería. No es mi intención convencer al lector de uno o lo otro, porque este libro no trata de la apologética y mucho menos del ateísmo. No obstante, sería intelectualmente deshonesto si no presentase mi opinión, como hice durante mi charla amistosa con Epicteto. Esto es lo que supone que los buenos filósofos y la gente razonable en general deben hacer: atender a los argumentos del otro, aprender y reflexionar, y salir a tomar una cerveza para seguir hablando del tema. Mi opinión meditada es que el argumento de Epicteto y de Aquino y de Paley fue sumamente razonable hasta algún momento entre los siglos XVIII y XIX. Lo que ocurrió entonces fue que dos mentes brillantes, una de un filósofo, la otra de un científico, descargaron dos puñetazos poderosos contra este argumento. Estos puñetazos no provocaron una victoria por knockout, que ocurre rara vez en la filosofía, pero creo que el argumento, aunque lo defienden con vigor algunos teólogos, filósofos e incluso
escribió: si vemos una casa, concluimos con la mayor parte de las certezas que tiene un arquitecto o un constructor, precisamente porque tenemos la experiencia de que esta especie de afecto procede de dicha especie de causa. Pero seguramente no afirmaremos que el universo alberga semejante parecido con una casa para que podamos inferir con la misma certeza una causa similar, o que la analogía sea aquí entera y perfecta. ¿Qué pasó, Gus? Bueno, el argumento de Hume es útil pero crucial. Básicamente está diciendo que los argumentos a favor de las analogías, de las que el diseño es un ejemplo, son bastante problemáticos porque las analogías son siempre imperfectas y en algunos casos totalmente erróneas. De manera más precisa, Hume está de acuerdo en que si vemos un objeto manufacturado, tenemos una justificación para inferir la existencia de un fabricante humano, pero solo porque en realidad hemos visto o tenemos pruebas irrefutables de su existencia. Personas que fabrican cosas. En el caso del universo, no hemos visto nunca la creación de un ser, ni tenemos ningún conocimiento de la existencia de un creador. De hecho, ese es precisamente el punto de debate. ¿Cómo apareció el cosmos? Más aún, si existe un creador, no tenemos ninguna idea de los atributos que tiene. En consecuencia, Hume prosiguió con un poco de picardía, lo que era peligroso en la época en la que estaba escribiendo. Si tomamos en serio la analogía entre los diseñadores humano y cósmico, siguió afirmando, entonces debemos llegar a la conclusión de que este último tiene las propiedades siguientes. Hay muchos, son falibles y son mortales. Todas aquellas sugerencias que no se ajustan demasiado bien a la consideración habitual de Dios por parte de la teología cristiana. Aunque Hume desarrolló un contraargumento poderoso contra el recurso al diseño, que se sigue estudiando en la actualidad en los discursos introductorios a la filosofía, estaba pasando por alto algo bastante grande, una explicación alternativa para la innegable apariencia de diseño en el mundo, en especial en el mundo biológico. Esta pieza perdida la aportó menos de un siglo después el gran biólogo Charles Darwin. Su teoría de la evolución mediante la selección natural se sigue aceptando en la actualidad como la explicación científica del por qué los ojos, las manos, los corazones y los pulmones parecen relojes y espadas, pero aún así son producto de fenómenos naturales que de hecho no requieren un diseño inteligente. Más aún, Darwin combinó su explicación de la apariencia del diseño con la cuestión aún sin respuesta de la existencia del sufrimiento en el mundo, que es otro tema muy debatido. Como explicó en una carta famosa, confieso que no puedo ver tan claramente como lo hacen otros, y como a mí me gustaría, pruebas del diseño y la beneficencia a nuestro alrededor. Me parece que hay demasiada miseria en el mundo. No me puedo convencer que un Dios benéfico y omnipotente haya creado intencionalmente los igneomónidos con la intención expresa de que se alimenten dentro del cuerpo vivo de las orugas, o que un gato deba jugar con los ratones. Al no creer esto, no veo la necesidad de creer que el ojo haya sido diseñado expresamente. Por supuesto, Epicteto no leyó a Hume o a Darwin, así que le señalé en especial este último pasaje, y me respondió de una manera estoica por excelencia, recordando que un día uno de sus alumnos, que tenía una pierna herida, se quejó de su herida diciendo: estoy condenado a tener una pierna lisiada. Me explicó que su respuesta había sido bastante objetiva. Esclavo, ¿quieres decir que debemos culpar al universo por una pierna rota? Epicteto también me llamaba con frecuencia esclavo o chico, lo que, aunque es políticamente incorrecto, me parece adorable y fundamentalmente inofensivo, dado que él mismo era un esclavo y que yo soy significativamente más joven que él. Como se trata de un aspecto importante de la metafísica estoica, vale la pena examinarla con un poco más de atención. Aunque Epicteto era seguramente el estoico más religioso del que tenemos noticia,
de una manera mucho más sencilla, como la observación directa de que el cosmos se puede comprender racionalmente, sin importar cómo ha llegado a formarse. El propio Epicteto les explicó con toda claridad a sus alumnos que no creía que Dios fuera algo externo, algo allá afuera. Son una obra principal, un fragmento del propio Dios. Tienen en vosotros una parte de Él. Lleváis a Dios con vosotros, pobres desgraciados, y no lo sabéis. ¿Creéis que hablo de un Dios externo de plata u oro? En este sentido, los estoicos se pueden considerar panteístas, o quizá panenteístas. Es decir, creían que Dios es el propio universo y por consiguiente todos participamos de la naturaleza divina. La única diferencia entre los seres humanos y otros animales es que somos capaces del mayor atributo de Dios, o el universo, la razón. Por eso, la manera adecuada de vivir nuestra vida es mediante el uso de la razón para superar nuestros problemas. La identificación de Dios con la naturaleza tiene una historia muy larga y fue desarrollada en especial por la influencia del filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza. Con frecuencia se hace referencia a ello como el Dios de Einstein, porque el famoso físico expresó un sentimiento similar. Hay que destacar dos puntos relacionados en esta concepción de Dios. El primero es que la divinidad no se dedica a los milagros. Este Dios no suspende las leyes de la naturaleza para intervenir aquí o allá y corregir males locales. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la diferencia práctica es muy pequeña entre este Dios y el simple reconocimiento por parte de los estoicos de que el universo funciona a través de una red de causas y efectos. Esta concepción muy moderna es totalmente compatible con el punto de vista científico del mundo tal como lo comprendemos. Así, podemos interpretar de una manera similar la respuesta algo frívola de Epicteto a su estudiante lisiado de dos maderas. ¿O quiere decir que Dios se preocupa personalmente del funcionamiento del universo en su conjunto, no de una parte específica, y que por tanto resulta presuntuoso quejarse sobre asuntos particulares? ¿O quiere decir que la herida fue resultado de una serie de causas y efectos que desde luego no tenían en mente el bienestar del estudiante cuando tuvieron lugar, de modo que resulta fútil quejarse del resultado? En cualquiera de los dos casos, pedir que las cosas sean de una u otra manera implica, de hecho, la pretensión de cambiar el universo por culpa de una pierna herida. Es más, dicha petición sería una violación flagrante al del principio de dicotomía del control que hemos visto que es fundamental en la enseñanza de Epicteto. Epicteto me replicó que era consciente de las opiniones diferentes sobre los dioses, pero insistió en que solo tenía sentido una de ellas. Sobre los dioses hay algunos que dicen que lo divino no existe, otros que existe pero está inactivo e indiferente y no se preocupa por nada, unos terceros que existe y que se preocupa pero solo por las grandes cosas y las cosas en el cielo, pero para nada en la tierra, y una cuarta clase dice que Dios también se preocupa por las cosas terrenales y humanas, pero solo de una manera general y no se ocupa de los individuos. Hay una quinta clase a la que pertenecen Ulises y Sócrates, que dicen: allá donde voy, tú me ves, porque si no hay dioses, ¿cómo puede ser que la finalidad del hombre sea seguir a los dioses? Y si los hay, pero no se preocupan por nada, también es el caso. ¿Qué bien se puede obtener al seguirlos? Por mucho que admire la prosa, aquí le recordé que el estoicismo no defiende en realidad que la finalidad del hombre sea seguir a los dioses. Esta era su propia visión. Lo que decían los estoicos, incluido Epicteto, era, como hemos visto, que debemos vivir la vida mientras seguimos a la naturaleza, y resulta razonable equiparar esto con seguir a los dioses solo si hemos esclarecido la relación entre la naturaleza y los dioses, algo que Epicteto no llegó a hacer nunca. De hecho, en este punto existía un desacuerdo entre los estoicos y entre ellos y las escuelas rivales, como los epicúreos. Los seguidores de Epicuro se presentan con frecuencia
deterministas, quedando en el tercer grupo mencionado por Epicteto. Según ellos, Dios existe, pero está inmerso en la contemplación de las cosas divinas sin preocuparse en absoluto de los temas terrenales y los asuntos humanos. El mundo, para los epicúreos, está formado por un caos de átomos que chocan entre sí al azar, y aunque los seres humanos son capaces de usar la razón, las decisiones y acciones siguen siendo rehenes no de una providencia divina, sino de los efectos de las fuerzas físicas. Algunos estoicos aceptaban esta posibilidad y llegaron incluso hasta el punto de apropiarse de algunas de las ideas de Epicuro y sostuvieron que la filosofía no es la religión, que no tiene textos sagrados y no sigue doctrinas incuestionables. Por el contrario, como expresó acertadamente Séneca, lo que es verdad es mío, queriendo decir que una persona razonable hace suya la verdad, sin importar si viene de los amigos o de los enemigos. Uno de los estoicos que estuvo de acuerdo en la concepción general de Epicteto sobre lo divino, pero que tenía la mente más abierta que él en estos temas, fue nada más que el emperador filósofo Marco Aurelio. Parece claro que Marco te creía en los dioses. Por un lado, es posible racionalizar algunas de sus referencias genéricas a ellos, no como un reflejo de la fe, sino más bien de una forma muy amplia de piedad, como, por ejemplo, cuando escribió: me siento en deuda con los dioses por haber tenido unos buenos abuelos, buenos padres, buena hermana y buenos maestros, así como buenos aliados y familiares y amigos, casi todo bueno. Sin embargo, por otro lado, fue bastante explícito en otros pasajes. ¿Cómo es posible que abandones la vida en este mismo instante? Regula cada acto y cada pensamiento de acuerdo con esta posibilidad. Pero abandonar a los hombres, si existen los dioses, no es nada que se deba temer, porque los dioses no nos dejarán en manos del mal. Pero si en realidad no existen, o no se preocupan por los asuntos humanos, ¿por qué querría yo vivir en un mundo desprovisto de dioses o desprovisto de providencia? Pero existen, y se preocupan por las cosas humanas, y han puesto todos los medios en manos del hombre para que no caiga en la verdadera maldad. Más aún, Marco Aurelio dice que de manera muy explícita en un número de pasajes sorprendentemente alto de sus meditaciones, que no importa si el universo está gobernado por una divinidad providencial o por un caos al azar, demostrando de esta manera que tenía menos certezas en cuestiones metafísicas que Epicteto. Aquí va un detalle de lo que quiere decir. Te has embarcado, has realizado el viaje y has llegado a puerto. Desembarca. Si se trata de otra vida, no hay necesidad de dioses, ni siquiera allí. Pero si se trata de un estado sin sensaciones, dejarán de sostenerte el dolor y el placer. O considere lo siguiente: existe una necesidad fatal y un orden invencible, o una especie de providencia, o una confusión sin propósito y sin director. Si existe una necesidad invencible, ¿por qué resistirse? Si existe una providencia que se permite ser apaciguada, hazte digno de la ayuda de la divinidad. Si existe una confusión sin gobernante, siéntate contento de que en semejante tempestad tengas una cierta inteligencia para gobernarte. Esto es súper ecuménico. Considerando nuestra discusión hasta el momento, teniendo en cuenta la insistencia de Epicteto en hablar de Dios, en contraste tan fuerte con mi propio escepticismo, es posible que se esté preguntando por qué lo ha escogido a él como compañero de viaje en la exploración del estoicismo. Es más, puede preguntar razonablemente por qué alguien no religioso está interesado en el estoicismo, teniendo en cuenta lo que caritativamente se puede describir como la ambigüedad del estoicismo ante lo divino. La respuesta se centra en el corazón de lo que creo que hace que el estoicismo sea una filosofía tan atractiva
para el siglo XXI. Yo solía ser un ateo descarado, incluso antes de que se pusiera de moda el nuevo ateísmo. Cuando vivía en Tennessee, seguro que mi convicción de que los creacionistas eran poco más que unos paletos rurales que esperaban a que los ilustrase el profesor cosmopolita procedente de Roma. Debatí con muchas personas que creían que la Tierra solo tenía unos pocos miles de años de antigüedad, pero estaba muy equivocado. No sobre la edad de la Tierra, sino sobre la esencia de todo ante el debate. La primera vez que me di cuenta de esto fue después de un debate con Duane Gish, que en aquel momento era vicepresidente del Institute for Creation Research. Recuerdo que me sentí bastante satisfecho tras haber descargado, o eso creía, un par de golpes retóricos bastante buenos contra Gish durante aquella velada. Pero al finalizar el debate se nos acercaron varias personas de su bando que se comportaron muy amables conmigo y me dijeron: «Sabe, sigo sin creer que usted tenga razón y la Biblia está equivocada, pero reconozco que esta noche usted ha sido muy amable y correcto mientras debatía con el Dr. Gish». No había impresionado a estas personas por mis astutos argumentos basados en la ciencia, sino simplemente por mostrarme y comportarme como un ser humano decente y no como el capullo que habían esperado. Desde entonces, me han reiterado este agradecimiento en numerosas ocasiones después de muchos encuentros con creyentes, tanto cristianos como de otras confesiones. Más aún, he aprendido que durante la mayor parte del tiempo existen pocas diferencias entre mi conducta y la de ellos en las actividades de la vida cotidiana. Y si estamos hablando acerca de la mayoría de los creyentes, diferenciándolos de los fundamentalistas, nuestras opiniones en los temas cruciales de la ética y la política son rara vez muy diferentes, a pesar del hecho de que las mías están basadas en mi ateísmo y las suyas en su fe. Para expresarlo en términos filosóficos, parece que gran parte de nuestras metafísicas divergentes provocan pocas diferencias en lo que creemos que es importante en la vida o en cómo nos comportamos con los demás. Si ese es el caso, ¿por qué voy a querer abandonar a mis interlocutores creyentes y unirme a los nuevos ateos en su campamento, donde son tan exclusivos en a quien dan la bienvenida como varios grupos de fundamentalistas religiosos sobre a quien admiten en sus iglesias? Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el estoicismo? Una de las cosas que me atrajo a él de entrada fue precisamente lo que otros pueden considerar una de sus debilidades. Debido a la ambigüedad estoica sobre cómo interpretar el logos, los estoicos pueden delimitar un campamento bastante grande, dando la bienvenida a todo el mundo, desde ateos a agnósticos, panteístas y panenteístas o teístas, siempre que ninguno de estos invitados imponga a los demás su propia visión metafísica. ¿Es usted cristiano, musulmán o practica el judaísmo? Perfecto. Puede tratar el logos como un atributo central de un Dios personal que creó el universo. Su preferencia metafísica se inclina hacia la idea de que Dios está en todas partes y se puede identificar con las personas y con la naturaleza. Entonces se encontrará como en casa con muchos de los primeros estoicos y su concepción del principio racional del universo. ¿Es usted agnóstico o ateo? El logos representa entonces el hecho indiscutible de que el cosmos está realmente organizado de manera racional, aunque aún no lo sepamos cómo llegó a esta organización, ya sea por diseño o como resultado ciego de causas y efectos. Si no fuera el caso, entonces se tirarían por la ventana la lógica, las matemáticas y la propia ciencia. Y usted cree en ellas, ¿verdad? Tenga en cuenta que este no es un consejo para la apatía mental o para una mezcla blanda y políticamente correcta de posiciones que desde otros puntos de vista serían incompatibles. Se trata simplemente de darse cuenta de que lo importante en la vida es vivirla bien y que dicho objetivo, la existencia eudaimónica ansiada por los antiguos, depende muy poco de la existencia o no de un Dios, que si hay uno, de los atributos específicos que puedan tener o no. Además, como
expresó sabiamente Cicerón. Existen muchas cuestiones en filosofía que aún no han recibido una respuesta satisfactoria, pero la cuestión de la naturaleza de los dioses es la más oscura y la más difícil de todas. Tan variadas y tan contradictorias son las opiniones de los hombres más instruidos en esta materia, como para persuadirnos de la verdad del dicho acerca de que la filosofía es hija de la ignorancia. Esto era cierto hace 2 milenios, y a pesar de que lo haya escuchado últimamente, sigue siendo